Hola, hoy cambiamos diametralmente de tema. Dejamos de un lado la política y hablamos de cultura, de tradición, de Tarija al fin y al cabo. Hoy estamos con Daniel Vacaflores, investigador, aficionado a la historia y muchas más cosas. Seguramente el tipo que más kilómetros ha recorrido en Tarija y en parte del continente en busca de raíces chunchas. Es uno de los que más ha investigado San Roque. Se acerca la fiesta grande precisamente a principios de septiembre y vamos a estar hablando de todo esto con él. Buenas tardes, Daniel. Buenas, Jesús. Gracias. Hablemos. A partir de 1882, entonces empieza una segunda parte de la misma fiesta, ya con estos elementos que hoy precisamente hablamos. Sin chicherías, no es algo que Tarija está bastante orgulloso de que sea una fiesta religiosa sin trago, ¿no? Ajá. Lo de las chicherías ha desaparecido después, pero ha sido efecto directo de esto. Ya, ahora me lo explicas. Los chunchos han aparecido ya en esa época. ¿Estamos hablando del mismo templo o se ha reformado el templo? Ya, a ver, mira, te voy a dar dos elementos que me parece importante, ¿ya? O sea, primero, el tema de las chicherías, ¿ya? Las chicherías han sobrevivido todavía mucho tiempo más. Ya, o sea, estamos hablando, ponte, de 1880, que había esta pelea y se acusaba a los chunchos y a la gente del barrio de San Roque y qué sé yo, de que fomentaban el alcoholismo y la borrachera, ¿ya? Y el desenfreno. Ya, o sea, es decir, les decían, chicos, ustedes son paganos, sea una fiesta religiosa, no tienen que tener alcohol, pero como cualquier fiesta religiosa sincrética en Bolivia, el alcohol es parte de la fiesta, ¿ya? De la fiesta religiosa. Pero, o sea, había esa pelea, ¿ya? Ha sido en 1960, o sea, digamos 80 años después, que ha sido con la llegada de los carmelitas, el padre Bartolomé Attar, él ha sido el que ha expulsado las chicheras de San Roque y que ha convertido la fiesta de San Roque en una fiesta sin alcohol, ¿ya? Pero ha sido 80 años. Pero ¿por qué te digo que tiene sus orígenes aquí? Porque precisamente la historia de San Roque tiene una historia de conflicto muy larga, ¿sabes? O sea, la memoria del conflicto se mantiene porque los chunchos, por decirte, han sido tratados de pendencieros, de maleducados, o sea, como ahora cuando hablan de que aparece un borracho o de que se pelean y son unos maleducados, que es más o menos esa imagen, o sea, del chuncho malcriado, ¿ya? Ajá. Viene de esta primera época, ya, o sea, de la guerra que ha hecho la clase alta a la clase baja, ya, y cómo te diría, o sea, de esta mala propaganda. Y esta parte de esta mala propaganda era el consumo de alcohol, ya, y eso, por eso, o sea, ha tardado, en algún momento ha llegado, ya, pero tiene sus orígenes ahí, ya. Y el otro elemento es la construcción de la iglesia de San Roque, o sea, el templo de San Roque ya existía, ya, o sea, pero, a ver, ¿cómo te diría? Era un templo viejo, ¿ya? Era un templo que, yo lo diría así, si es que nosotros vamos a la iglesia de San Roque ahorita, la nave central es la nave vieja, ¿ya? O sea, ya existía la parte de adentro, ¿ya? Tenía dos torres, una a la derecha, una a la izquierda, y eran más bajitas de las que tenemos nosotros ahora, ¿ya? O sea, más cuadraditas, digamos, ¿ya? Se ha caído el techo, ¿ya? Entonces, lo que ocasionó esto y ha ocasionado que ha venido este padre a reconstruir la iglesia y después la fiesta ha ido creciendo y qué sé yo. Entonces, el proceso de reconstrucción de la iglesia, ¿ya? Y de reimaginarse la iglesia, porque esta la forma que ahorita tenemos una sola torre al centro y que tenemos sus pelotitas y sus cositas esas redonditas, que eso sería, digamos, o sea, que tiene su propio estilo, ha sido resultado de esa época, ¿ya? Y en ese momento, o sea, se podría decir así de que le estaban haciendo la guerra a San Roque. La clase popular de San Roque, guiado por los padres, en este caso sí serían los padres franciscanos, ya porque en esa época han sido los aliados que han ayudado con la construcción del templo, han asumido el proyecto de la reconstrucción de la iglesia, ¿ya? Y este proyecto de reconstrucción de la iglesia es también algo que ha permitido que la fiesta y el culto de San Roque se mantenga, porque como te digo, estaban en pelea, ¿ya? Pero de pronto aquí están construyendo una iglesia, y yo lo digo así, es como la Torre Eiffel tarijeña, porque cualquiera que conozca, o sea, para los tarijeños de aquí, fíjense dónde, o sea, cuando vemos aquí al borde de la ciudad, está
la colina de San Roque y está la loma de San Juan. Y en la colina de San Roque es el único que en la punta mismo tenemos un templo. Y el templo que se ha construido ahí, o sea, que se ha reconstruido, que se ha reimaginado, es pues una torre que se alza hacia los altos. Y en esa época no teníamos más de casas de 2 pisos y tan solo alrededor de la plaza. O sea, es decir, no había edificios que te tapan la vista. O sea, es decir, la construcción de la torre de la iglesia de San Roque ya ha sido un elemento que visualmente podías ver desde todo Tarija. ¿Ya? Y entonces y ese era el proyecto de la clase baja, no de la clase alta. La clase alta en ese momento se han construido las casas grandes que tenemos aquí en el centro y qué sé yo, ¿ya? Pero la torre de San Roque, que era así, lo que brillaba como faro, era pues el proyecto de la clase popular. Entonces, o sea, ¿cómo te diría? Este proceso, ¿ya?, de la fiesta ancestral de San Roque a la fiesta que nosotros tenemos ahorita, ha pasado por estos filtros. O sea, por un lado, por la resistencia popular, por otro lado, el proyecto de construcción de la iglesia, y al final por lo digamos así, urbanización o cristianización de la fiesta a través de la expulsión de las chicheras y ¿cómo te diría? Y darle un mejor estatus a la fiesta. ¿Ya? Pero es eso, ¿no? O sea, la fiesta tiene orígenes indígenas y populares muy profundos, ¿ya? Pero que la fiesta precisamente al ir elevando su estatus social, porque ha comenzado de fiesta chica y ha terminado en fiesta grande, y en fiesta grande cada vez más grande como ahora, ¿ya? Pero ha sido eso, ¿no? O sea, mientras más elevado, más se ha cristianizado la fiesta. Hablemos de los chunchos, ¿ya?, de esta especialidad. Además, me dices que aparecieron en San Roque, tienen un origen diverso, tiene conexiones con otros lugares de Sudamérica. Contame cómo aparecen los chunchos en la fiesta de San Roque. Ya, mira, los chunchos tarijeños, o sea, los chunchos de la ciudad de Tarija que ahorita están en la fiesta de San Roque, ya, tienen sus orígenes en 1863. Ya, o sea, es decir, unos 40 años después de la Guerra de la Independencia. ¿Ya? Antes de eso no había chunchos aquí. ¿Ya? O sea, ese es el origen de los chunchos de aquí. ¿Ya? Pero antes de eso sí había chunchos en otros lados. ¿Ya? ¿Por qué me parece importante esto? Porque hasta hace no mucho tiempo, yo me animaría a decir, a ver, unos 15 años atrás, 15, 20, 30 años atrás, es decir, la gente todavía se acuerda de eso. Aquí en Tarija ni siquiera sabíamos que eran los chunchos. ¿Sabes? O sea, la noción del nombre de chuncho era así, no sé, chuncho, o sea, chuncho es eso que está ahí bailando, ¿ya? Pero no sabíamos realmente, ¿ya? O sea, y había un poco la imagen de que tenían que ver con leprosos, qué sé yo, pero en realidad no había, ¿ya? O sea, inclusive, o sea, no, había mucha discusión por eso. O sea, ese es otro tema, mejor por ahorita no me meto, ¿ya? Pero había mucha discusión, pero al mismo tiempo, o sea, y era algo que a mí, como tarijeño y como investigador, me llamó la atención, era, pero ¿qué son los chunchos? O sea, ¿por qué nos estudiamos tanto si ni siquiera sabemos qué son los chunchos? ¿Ya? Y en un momento ha quedado claro, o sea, ha empezado a salir la noticia, ¿ya?, de que chuncho es el nombre que daban los incas a los pueblos de las tierras bajas, ¿ya? O sea, los pueblos de arco y flecha, que podríamos decir aquí en Tarija los chiriguanos, pero más al norte habían otros y otros, ¿ya? Y en algunos lugares se pensaba que los chunchos era un pueblo específico, en otros lados se hablaba de que eran varios grupos de pueblos, o sea, ¿ya? Pero ya por lo menos había la noción de que era una palabra quechua, de origen quechua, ¿ya? Y que tenía que ver con el indio emplumado de arco y flecha, ¿ya? Que es eso, o sea, nosotros si es que vemos un chuncho aquí, o sea, si es que vemos las plumas, vemos la flecha en la mano, o sea, digamos, o sea, existe la referencia. Pero la cosa es de que no sabíamos, y ahí empezó a buscar, ¿ya? Y entonces yo voy a tratar de hacerte un recuento hacia atrás, un recuento histórico, ¿ya? Los chunchos aquí en Tarija no existían antes de 1863, sino han comenzado en la fiesta de San Roque, sino han comenzado en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Eso es importante porque han comenzado bailando a la Virgen, no al Santo, ¿ya? En 1863, ¿ya? Antes de eso, habían chunchos en Erquis, ¿ya? O sea, se habla, o sea, a ver, una de las versiones apócrifas que yo he escuchado de los chunchos viejos, que me la contaba a mí el mayor Gijena, y que el mayor Gijena
a mí me ha dicho que le han contado don Aurelio Arce y los chunchos más viejos, y que ese, digamos, era el mito de origen de los chunchos, ¿ya? Y era de que ellos no eran leprosos, ¿ya? O sea, no tenían nada que ver con el lazareto, ¿ya? Sino que tenían que ver con que a la Virgen, ¿ya? O sea, a la imagen de la Virgen, que estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, en este caso, de que supuestamente la habían traído unos indiecitos, ¿ya? Y que la habían traído así en andas, y que los indios eran chunchos, ¿ya? Y que entonces se han venido, han dejado la imagen, y entonces aquí en Tarija han aprendido el baile de los chunchos, ¿ya? Esa es una versión así bien todavía muy suelta, ¿ya? Pero, y a un principio decía, medio que toda la historia, o sea, por esto digo, no, o sea, parte de la historia que nos ha contado Federico Ávila y Edgar Ávila también, después de él, supuestamente eso lo ha borrado un poco, o sea, en la versión, en la historia oficial de Tarija no aparecía esto. Y yo decía, qué raro, o sea, debería aparecer, o sea, si es que esto sería real, debería aparecer por lo menos alguna mención, ya, pero no hay nada. Pero después, escarbando, he encontrado que sí habían otras referencias a lo mismo, ¿ya? O sea, a esta misma llegada de los chunchos. Y la versión más completa y más coherente que yo he recogido de estas versiones es de Erquis, ¿ya? En esa época Erquis era una comunidad campesina libre, ¿ya? O sea, porque nosotros sabemos que antes de la reforma agraria había un montón de haciendas, ya, de patrones, y los arrenderos que eran campesinos sin tierra que vivían ahí. Pero había esta zona de Erquis, lo mismo que en la zona de Corana, de por ahí, que eran descendientes de los tomatas, ¿ya? O sea, que tenían ciertos privilegios, es decir, o sea, eran una especie de burguesía campesina indígena, ¿ya? Que tenían su comunidad, ¿ya? O sea, eran lo que nosotros ahorita diríamos campesinos ricos, ¿ya? Y esta comunidad, la comunidad de Erquis, cuentan de que estaban ahí y que ha habido un grupo de indígenas, ¿ya? Que han bajado desde el lago Titicaca, ¿ya? Cargando su imagen al hombro, ¿ya? Y que eso, o sea, para que se ubiquen, o sea, es una imagen que no es muy grande y que va en una cajita de madera, ya así protegido, o sea, eso todavía se puede ver en el campo, o sea, los que conozcan el campo de Tarija o los que conozcan el campo también en la zona andina, van a ver, o sea, de que existen estas urnas, ¿ya? Donde se llevan, y eso, o sea, eran suficientemente livianas para que una persona se la pueda cargar al hombro, así envolverla con su puño, amarrarlo aquí, como ahora se lleva a las guaguas, y ir caminando, ¿ya? Y claro, eran personas que eran fuertes, que podían caminar, pero era eso, ¿no? Se están acostumbrados a caminar días de días. Y supuestamente era, o sea, estaban llevando la imagen, ¿ya? Y era un grupo, ¿ya? O sea, no eran uno o dos, ¿ya? O sea, que era normalmente, o sea, cuando se llevaba una imagen a algún lado, ya la llevaba el artesano con su ayudante. Y entonces eran dos personas, o sea, que era uno el que cargaba y el otro que le ayudaba y qué sé yo, que allá. Pero en este caso no eran dos, sino era todo un grupo de personas, ¿ya? Y estos han comenzado desde el norte y dice que iban ofreciendo dónde dejar a la Virgen, ¿ya? O sea, han ido bajando pueblo por pueblo, ¿ya? Y tratando de convencer, ¿ya? Pero nadie les hacía caso, todo el mundo les decía, che, o sea, no, nosotros aquí ya tenemos nuestra Virgen, ya tenemos nuestros santos, o sea, fuera, o sea, no molestes, no, o sea, no estamos interesados. Y entonces han ido bajando así, ¿no? Así todo el altiplano por Oruro, Potosí, qué sé yo, y han llegado a Tarija, ¿ya? Y han entrado a Tarija, al valle de Tarija, precisamente por la falda arriba de Erquis, ¿ya? O sea, por ese lado de la montaña han entrado, ¿ya? Y el primer pueblo que se han encontrado, la primera comunidad, era Erquis, ¿ya? O sea, han llegado y entonces han ido y se han presentado ahí ante la gente del pueblo y les han dicho esto, ¿saben qué? Nosotros estamos trayendo a nuestra Virgen, ¿ya? O sea, nuestra Virgen, o sea, por algún motivo, o sea, eso no está registrado dentro de la memoria del pueblo, ¿ya? Pero por algún motivo ya no la podemos tener la Virgen, ¿ya? Pero tampoco la queremos dejar botadita, ¿ya? Entonces nosotros estamos buscando a alguien que la pueda recibir a nuestra Virgen y que la cuide, ¿ya? O sea, es decir, que le haga fiesta, o sea, que la reciba realmente como la tiene que recibir, ¿ya? O sea, nosotros estamos dispuestos a ver, es como por decirte, ahora que vayamos a regalar nuestros enroques a algún lado, imagínate eso, ¿ya? O sea, era una perla, pero con una condición, ¿ya? O sea, nosotros los dejamos y así con todo gusto, aquí allá, pero ustedes le tienen que hacer fiesta y le tienen que hacer fiesta como nosotros le hacemos. ¿Y cómo hacen ustedes? Ya van a ver, nosotros ahorita no lo vamos a cambiar, vamos a hacer, ¿ya?
y les vamos a mostrar cómo se tiene que hacer la fiesta de la Virgen. Y si ustedes aceptan, nosotros les dejamos la Virgen y les dejamos todas las cosas aquí, ya para que le hagan la fiesta, ya todos los años. Y entonces han ido, se han cambiado, les han dado una casa, el pueblo se reúne y han dicho, ya, o sea, muéstranos, no perdemos nada, ya, o sea, con tal, o sea, en el peor de los casos, o sea, va a ser simplemente una linda fiesta que no van a hacer. ¿Ya? Y la cosa es que han salido a bailar chuncho. Ya, o sea, es decir, la imagen del chuncho, o sea, es decir, ellos no han llegado vestidos de chuncho, o sea, han llegado así con su ropa normal, pero como ahora, ¿no veo? O sea, que llega la gente normal, pero va con su caja de chuncho, ¿no veo? Ya, y la cosa es que ha sido eso, y entonces le han hecho la fiesta, y a la gente de Erquis les ha encantado, han quedado así como que, ¡wow! ¡Qué lindo! Y entonces han agarrado, han terminado la fiesta, los han llevado a dormir, me imagino que ha habido chicha, todo como siempre, se han quedado ahí y se han reunido al pueblo. Y han hablado y han dicho, che, no quedemos. Ya, nos quedamos con la Virgen y nos comprometamos. Ya. Y entonces estos chunchos que han venido de otro lado les han enseñado a bailar el baile de los chunchos, les han enseñado la música de los chunchos y les han hecho fiesta de nuevo y se han ido, y entonces la comunidad de Erquis se quedó con eso. Y eso estamos hablando, o sea, el año que había mencionado el mayor Gijena es 1844, es decir, 20 años antes de que aparezcan los chunchos aquí en la ciudad. ¿Ya? Y la cosa es de que la gente de Erquis es muy orgullosa de eso, o sea, de que donde nosotros, así donde ha comenzado los chunchos aquí en Tarija, y precisamente hay rastros históricos, ¿ya?, de que esta fiesta original de chunchos en Erquis ha empezado a tener guaguitas, o sea, ha habido otras comunidades que los llevaban a los chunchos, que tenían su fiesta de la Virgen, qué sé yo, y yo lo diría así, ya, o sea, para los que conocen Tarija, todas las fiestas en el campo, ya, o sea, en el campo tarijeño, ¿ya?, que muchas están en la montaña, otras están en el valle, otras están más yendo hacia el Chaco, qué sé yo, pero toditas las fiestas que tienen chunchos, ¿ya?, y que no son de San Roque, o sea, que son de la Virgen de la Candelaria, que son de San Francisco, que son de San Antonio, que son de San José, es decir, todas las que no son de San Roque son fiestas viejas, ¿ya? O sea, son de esta época en la que Erquis era el centro ritual de los chunchos y se salta. Y entonces, lo que yo supongo, porque aquí tampoco tengo el eslabón exacto, ya, pero lo que yo supongo es de que la Virgen, o sea, la fiesta de la Virgen de Guadalupe que se festejaba en la catedral, ha sido una de estas fiestas que, o sea, como estas fiestas hijitas de la fiesta de Erquis, ya que ahí es la fiesta de la Virgen de las Mercedes, ya, o sea, es también otra Virgen. Entonces, ha sido la fiesta de la Virgen y que durante 15 o 20 años se ha mantenido en la catedral, ¿ya? Pero que después, como te digo, han venido y los han botado y que aquí que allá y han terminado cayendo en San Roque. Y allí ha sido donde se ha convertido, o sea, digamos, una nueva época de las fiestas de los chunchos en Tarija, donde San Roque se ha convertido en el centro ritual, en la fiesta grande, y que después, o sea, ahora, de nuevo, la misma cosa. Ubíquense, todas las fiestas de San Roque que hay alrededor, esas son hijas de la fiesta, esta es de la fiesta de la ciudad, ¿ya? Y entonces, o sea, ¿y qué tenemos, no? Ahora vamos a ir más atrás todavía, ¿ya? Los chunchos estos que han llegado a Erquis, ¿ya?, y que eran indígenas, ¿ya?, venían pues del Titicaca, ¿ya? O sea, hablan de otra tradición de baile chuncho que era más antigua, ¿ya? Y esta tradición antigua, o sea, es lo que a mí me gusta decir, o sea, a lo largo de los Andes está llenito de chunchos, ¿ya? O sea, y el baile de los chunchos en su gran mayoría son bailes todavía indígenas, o sea, de pueblos indígenas andinos que son quechuas, aymaras, ¿ya? Y que en algunos casos ha llegado a la ciudad, y cuando llega a la ciudad más o menos como aquí, que han sido más criolizados, más mestizados, ¿ya? Y por decirte, o sea, una forma de reconocer también clarito eso es de que el nombre original, ya en quechua y aymara, es chunchu, ¿ya? Y el nombre chuncho es la españolización del nombre indígena. ¿Cuáles son los elementos básicos para reconocer que todos son más o menos de la misma raíz? Además del nombre, ya, es que son igualitos, o sea, yo lo digo así, o sea, si lo ves por un lado es igualito, si es que lo ves por otro lado es claramente diferenciable, pero es eso, ¿no? Ya, una de las características para los que conocen a los chunchos tarijeños es el turbante, lo que nosotros llamamos el turbante, que es este penacho de plumas exóticas, verticales y que está sobre una coronilla,
¿ya? Es uno de los elementos. Otro elemento es el arma de guerra en la mano, que es la flecha que nosotros tenemos. Otro elemento es lo que nosotros llamamos el porel, ¿ya? O sea, esta falda, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos, el ponchillo, ¿ya? De que en otros lados no es ponchillo, o sea, porque no cubre el pecho, sino es una capa que cubre los hombros y la espalda, pero que vos lo ves desde atrás y es igualito al ponchillo. Está el tema de la estalla, que nosotros lo llevamos colgado hacia atrás, pero este corazoncito, ya, o sea, esta carterita con el corazón, en otros lados, que como te digo, no es el ponchillo, sino llevan el pecho abierto, ya con la camisa, qué sé yo, es aquí viene la estalla, ya, y la estalla funciona como coraza de guerra. ¿Ya? Después los elementos, o sea, lo que nosotros decimos los churitos y las lentejitas y los espejitos, todo eso, son también elementos que encuentras en todo lado y que es representación de riqueza. ¿Ya? O sea, es el Capac Chuncho, era el chuncho rico, el rey de los chunchos. ¿Ya? Y por eso es la corona, por eso es el arma de guerra, todos esos elementos. ¿Ya? Y entonces, o sea, es claramente reconocible, pero... Y esto, insisto, o sea, la otra cara, de que no son exactamente lo mismo que aquí, ¿ya? O sea, es decir, cada una de las tradiciones, porque son diferentes tradiciones, es como aquí de que los chunchos tarijeños cubren toda esta, digamos, el departamento de Tarija. Después, en el Cusco tenemos dos tradiciones, que son la tradición del Capac Chuncho y del Huayri Chuncho, ¿ya? Y que son también de todo el departamento de Cusco, y después los de Lima, ahí hay otros chunchos, y en el norte de Chile hay otros chunchos. O sea, cada región tiene su tradición de chunchos, y entre las diferentes tradiciones es fácilmente reconocible, o sea, porque vos no te vas a confundir con un chuncho tarijeño con un chuncho de Chile, por decirte, un chuncho de La Paz, ¿ya? Pero por el otro lado vos los ves y dices, igualitos son. Muchas veces hay polémica por esto de la exclusividad de los chunchos, ¿no? Sí, es que, ¿sabes? Es una de las cosas, o sea, a ver, comparación con Europa, ¿ya? En Europa hay, o sea, el Imperio Romano ha sido tan grande, o sea, puede ser que te caiga bien o que no te caiga bien, ¿ya? Pero ha sido un elemento histórico que ha marcado la historia de Europa, ¿ya? Y que todavía hay elementos culturales e históricos que te hacen referencia a la antigua Roma, ¿ya? O sea, por decirte, hay los acueductos, los coliseos, o sea, hay un montón de elementos y que hay mucha gente en muchos lugares en Europa que basan su identidad haciendo la referencia a la antigua Roma, ya, o sea, de que nosotros hemos comenzado en Roma, ¿ya? Y algo así ha pasado aquí en los Andes, ¿ya? Y es el tema del Imperio Incaico, ¿ya? Y antes del Imperio Incaico, Tiahuanaco, ¿ya? Y el baile de los chunchos como tal, ¿ya? Tiene sus orígenes históricos en esta época, o sea, por lo menos en el Imperio Incaico, y no me sorprendería que más atrás, yo tengo referencias concretas hasta el Imperio Incaico, ¿ya? Que era un baile andino de representación de la autoridad de los guerreros salvajes de las tierras bajas, y que ni siquiera era un baile de hombres, era un baile de mujeres, o sea, era una representación de las mujeres guerreras, o sea, lo que nosotros ahorita conocemos como amazonas, ¿ya? Era se me dio el nombre, no es Huayri, pues, ya, no importa, el nombre se me dio, pero eran las mujeres guerreras, ¿ya? Y la cosa que era eso, o sea, porque también antes de la llegada de los españoles ya había la referencia de que en la zona amazónica había tribus de mujeres guerreras, ya, o sea, y entonces, o sea, las primeras referencias, o sea, bailaban tanto hombres como mujeres, pero los hombres se vestían de mujeres para bailar el baile de los chunchos, ya, y ya tenían su turbante de plumas exóticas y verticales, que es casi el mismo que nosotros conocemos, su arma de guerra en la mano, sus alhajas en los pies y las manos para saltar y que suene, y que sea, o sea, y existía. Y eso, que las primeras referencias históricas son tanto del Cusco como capital imperial, como de comunidades alrededor del lago Titicaca, o sea que en este caso estaríamos hablando de la zona Colla, ¿ya? Y existen, y de ahí, primero han sobrevivido, porque cuando han llegado los españoles no los han podido exceptar a ellos, y no es que no lo han podido, porque creo que si es que hubieran querido lo hubieran podido hacer, porque ahí han hecho desastre medio, ¿ya? Pero en las campañas de idolatría era o te arrodillas ante Dios o te vas,
ya con el diablo, ¿ya? Y entonces, o sea, lo que han hecho los bailes chunchos en esa época ha sido aceptar el culto a imágenes religiosas católicas, pero que muchas en realidad son imágenes que han sido sobrepuestas a una huaca prehispánica, como por ejemplo la Virgen de Copacabana. Antes de ser la Virgen católica era una huaca prehispánica, ¿ya? Y entonces ha sido eso, y se ve a lo largo de la historia cómo han ido saltando las fiestas. El baile de los chunchos, que es ancestral, es uno de los más ancestrales que nosotros tenemos en nuestra América, ¿ya? Ha ido saltando y ha llegado al final a Tarija. Ya, sí, no es el único lugar al que ha llegado, pero es en el que ahorita tal vez tenemos una de las fiestas más grandes de chunchos a nivel mundial, ¿ya? Pero es así, o sea, es decir, nuestros chunchos tienen raíces antiguas, ¿ya? Y las raíces que nosotros conocemos ahorita es, primero, la historia vieja de Tarija, de Ponte de la época republicana, 1800, finales de 1800, ¿ya? Antes de eso tenemos una historia de cómo han llegado al campo tarijeño, ¿ya? Y antes de eso todavía tenemos una historia de antes de la llegada de los españoles, ¿ya? O sea, es decir, es una historia larga. Para ir terminando, porque nos va a dar esto para 2 o 3 programas, te iba a preguntar por el papel de la mujer en la fiesta, un poco me estabas hablando justamente de esto, y luego de cómo lo ves a futuro, ¿no? Ya. Mira, en Tarija, el rol de la mujer, el rol público de la mujer como promesante dentro de la fiesta de San Roque se limita al rol de alférez, ¿ya? O sea, de la mujer que lleva el alférez, que es la vara vestida, ¿ya? Que en realidad no son muchas, o por lo menos no eran muchas. Ahora, estos últimos años ha crecido el número de alféreces, lo cual me gusta mucho. Muy bien, chicas. Pero la cosa es de que todos los demás otros roles están o estaban restringidos a los varones, ¿ya? Eso ha cambiado un poco, porque por decirte ahora, o sea, antes los cañeros eran varones, ¿ya? Y ahora ya tenemos varias mujeres que tocan la caña, ¿ya? Y hay niñas inclusive de que si bien todavía no pueden cargar la caña, pero llevan por lo menos su cañita de juguete, como diciendo, sí, cuando yo sea grande voy a tocar, ¿ya? O sea, es decir, o sea, ya tenemos por lo menos un elemento en el que sí han entrado las mujeres, han sido aceptadas y que ahorita ya forman parte de la fiesta. Ha habido otros intentos de la mujer tamborera y la mujer canillera que han intentado entrar, pero que no han logrado entrar, pero digamos, o sea, ha habido los intentos públicos, ¿ya? Y algo que se cuestiona hace mucho tiempo es de que por qué las mujeres no pueden ser chunchas, ¿ya? Y es algo de que, por ejemplo, los chunchos antiguos dicen no, o sea, porque siempre los chunchos han sido hombres, ¿ya? O sea, y si es que meten aquí mujeres, o sea, no puede ser, va a distorsionar todo lo que es la tradición que nosotros tenemos, ¿ya? Pero en esta discusión se ha dado pues a muchos ires y venires, porque una de las lógicas, por ejemplo, de parte de las mujeres es decir, che, pero no es cuestión de fe, ¿ya? O sea, y al fin y al cabo, si es que yo salgo como un chuncho más, o sea, porque al fin y al cabo no se nota la forma femenina debajo del traje de chuncho, ¿ya? ¿Qué va a cambiar? O sea, es mi devoción, no sé, si es que yo le hago mi promesa a San Roque, o sea, no tengo el mismo derecho que ustedes, hombres, de cumplirla, pero por el otro lado hay esto de que no, o sea, de que eso va a romper la tradición, o sea, digamos, esa es la discusión. Pero, o sea, digamos, más allá de eso exactamente, de que si es que es o no es, ¿ya? A mí me parece importante hacer algunas referencias históricas, ¿ya? O sea, porque precisamente, o sea, ¿te acuerdas cuando te he contado de que ni siquiera sabíamos que eran los chunchos, pero que nos rediscutíamos? Ya, una de esas discusiones era de que no, eran soldados españoles, no, eran leprosos, y si es que eran leprosos, porque no había leprosos, y es que porque no así, Ahora, la cosa es de que se sabe que originalmente el baile de los chunchos hacía referencia a eso, a las huarmis, ¿ya? A las huarmis guerreras del Amazonas, ¿ya? Y que los hombres que querían bailar se tenían que vestir de mujer, y por eso es la faldita, ¿ya? Pero bueno, o sea, digamos, la referencia simbólica está ahí, ¿ya? Y que por eso, o sea, yo me acuerdo que inclusive antes de que sepamos todo esto, que algo que a mí me ha hecho morir de risa, pero que después de los años se tenía que decir algo de la asuntinidad, era de que un amigo mío alguna vez me ha dicho, che, fíjate los chunchos, decime que no están vestidos de mujer.
Dice, no, pues, ¿cómo vas a decir que por el pollerín y que aquí, que hasta que después me entero de que, la pucha, sí, o sea, que el pollerín es uno de los elementos de la vestimenta más antiguos que tenemos allá, así como, algo de razón tenías, hermano, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, más allá de eso, o sea, de la referencia simbólica y además ancestral, ¿ya? Pero ahorita te he hablado de que hay diferentes tradiciones de bailes chunchos, ¿ya? De las 23 que yo he encontrado, una mitad, o sea que estamos hablando de 11 y 1, sí creo que así es la división, 11 son de puro varones, como aquí en Tarija, ¿ya? O sea, de que los chunchos son hombres y solo hombres y no se permiten mujeres. Otras 11 son hombres y mujeres, ¿ya? Y cuando son hombres y mujeres, vos te ves que los chunchos bailan por parejas, no ve que las parejas forman la calle. Entonces, cuando es hombre y mujer, es una pareja de hombre y una mujer, ¿ya? Y que forman una fila de hombres y una fila de mujeres y que forman entonces la calle. Eso es la mitad, es decir, la mitad es de hombres, la mitad de mujeres, ¿ya? Y hay una tradición que es de mujeres solitas, ya que es de las chunchachas, que es de las chunchas mujeres, o se podría decir también así de las princesas chunchas, ya, y que tienen también sus elementos simbólicos de que, por decirte, las mujeres que bailan ahí no pueden estar casadas y no pueden tener hijos, o sea, es decir, o sea, las referencias de que tienen que ser doncellas vírgenes. ¿Ya? O sea, que tienes. Pero, o sea, yo lo diría así, o sea, hay tradiciones en las que sí las mujeres forman parte, ¿ya? En una de esas es tan solo mujeres, ¿ya? Hay otras en que la tradición es de puro varones, ¿ya? Que muy probablemente la tradición de los chunchos tarijeños provenga de una tradición que haya sido de puro varones, ¿ya? O sea, porque me parece lógico, porque si no, capaz que aquí también habría hombre y mujer, ¿ya? Es decir, o sea, que tradicionalmente Tarija tiene la tradición de los chunchos varones. Pero esto, a ver, no, aquí creo que le perdí un poquito, digo, voy a tratar de colocártelo en el punto. La tradición tarijeña es puro varones, o sea, en ese sentido, si es que nosotros hablaríamos tan solo de la tradición, diríamos de que sí, o sea, las mujeres no tienen nada que hacer aquí porque esta es la tradición, o sea, es lo que siempre se ha hecho. Pero por el otro lado, tenemos dos elementos, digamos, en contra de eso, o que entra en diálogo con la parte tradicional. En primer lugar, de que existen referencias a chunchas mujeres, o sea, no es de que las chunchas mujeres no existen en ningún lugar del mundo. Ahí simplemente, o sea, tienes que saber dónde vas. Y la otra es de que, como hemos visto ahora, o sea, que la fiesta se transforma aquí que allá, que nosotros tenemos que decidir si es que se hace o no. Porque es verdad, o sea, el hecho de que entre mujeres, ¿qué cambiaría exactamente? O sea, yo lo digo así. Es como cuando el padre Bartolomé ha venido y ha decidido que en la fiesta de San Roque ya no se iba a tomar alcohol, ¿ya? Ha sido un shock, pues, horrible. Y para la gente, o sea, para las chicheras y la gente que utilizaban el consumo de alcohol como parte del momento ritual de festejar a San Roque, ¿ya? O sea, porque era eso, ya, o sea, te ibas a emborrachar con San Roque, ¿ya? También ha sido un sopapo, ya sea así como que dejar tu televisión atrás, aquí ya no me tomas más, ¿ya? Y entonces ahorita es lo que yo digo, o sea, en realidad lo que tenemos ahorita es un momento de inflexión donde puede ser que se acepte, puede ser que no, pero que eso va a definir cómo va a ser la fiesta futuro. Dependerá de la cofradía, ¿no? de la junta de... Exacto, y hay algo, o sea, tiene que ver con eso, pero no tan solo con eso, ¿sabes qué? Es como la fiesta de San Roque, o sea, esta pelea que ha habido con la fiesta de San Roque, ya hay que los querían botar a los chonchos y todo eso, ¿no? Es lo que dicen, los derechos no te los regalan, los derechos los tomas, ¿ya? Y la fiesta de San Roque es lo que es ahora, porque la gente del barrio se ha puesto las pilas y ha decidido que aquí bailan los chunchos, aquí bailan las alfereces, aquí estamos, toditos son bienvenidos y aquí la gente del centro no nos viene a molestar, ya sabes. Ha sido esa actitud de lucha, de defensa, de protección, ¿ya? Lo que ha hecho de que ahorita todavía tengamos chunchos, si no, no habría, o sea, los habrían botado y tendríamos que ir a Erquis para ver chunchos. Aquí, ¿ya? Y es un poco lo mismo con el tema de las mujeres, o sea, en teoría, oficialmente, depende del comité organizador de la fiesta, ¿ya? Pero es también verdad de que hay mujeres que bailan ahora. O sea, hay mujeres que tienen su promesa con San Roque y porque no les permiten, bailan de manera secreta.
¿ya? O sea, existe eso y a mí me consta, yo he visto, ¿ya? O sea, yo sé de, ¿ya? Y eso quiere decir, o sea, de que también, o sea, no depende tan solo de ellos, depende de las mujeres. O sea, primero, si es que las mujeres lo van a seguir haciendo, o sea, si es que van a permitir de que les quiten su devoción al santo, ¿ya? Bailando como chunchos, porque también pueden hacer su devoción al santo como alfreces, pero las que salen como chunchos, o sea, si es que se van a dejar espantar, por decir así, o qué tipo de negociación van a hacer entre los chunchos varones, ¿ya? Y las chunchas mujeres, porque es eso, o sea, es decir, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sabes? Y ahí no tenemos mucho que hacer, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni siquiera los medios de prensa, ni siquiera los investigadores, nadie, ya, o sea, porque no nos compete a nosotros, nosotros tan solo lo vemos desde afuera y nosotros lo único que podemos decir es qué bonito o qué feo, ya, pero los que están con el cuerpo en juego son las mujeres y los chunchos, y son entre ellos, o sea, ese diálogo que se va a dar, que puede ser muy conflictivo, ya, y ya se ha dado algunas cosas por ahí, ya es lo que va a definir si es que tenemos mujeres dentro de la fiesta de San Roque. Ya para cerrar, definitivamente, ¿hacia dónde auguras el futuro de la fiesta? Una fiesta que es esencialmente religiosa, en un momento, o sea, y que es exigente también en cuanto a la promesa, en un momento de la sociedad bastante líquida y bastante, ¿no? La fiesta de San Roque no está decayendo, la fiesta de San Roque está creciendo. Y está creciendo, digamos así, desde 1882 hasta ahorita, y cada año, y qué sé yo, y cada vez más. ¿Ya? O sea, es decir, que yo a la fiesta de San Roque no la veo en problemas. La fiesta de San Roque va a seguir estando y va a seguir siendo grande. ¿Ya? La fiesta de San Roque va a seguir teniendo su referencia a la tradición, o sea, es decir, todo lo que nosotros ahorita lo vemos como tradicional, y los chunchos, y los carneros, y las alfereces, y todo eso, ya va a seguir estando, ya, pero también va a ir cambiando, ya, y parte de los cambios se tienen que ver, por decirte, con el tema de si es que van a haber mujeres o no, ya, el tema de qué procesiones va a ser, o sea, es decir, la fiesta está creciendo tanto y todo el mundo quiere que los chunchos vayan a visitar a su barrio, de que a mí no me sorprendería de que de aquí a un tiempo se alargue una semana más y vayan a los otros puntas de Tarija donde ahorita no llegan, pero que es parte, o sea, porque San Roque se hace dueño de la ciudad, ¿sabes? O sea, eso no me sorprendería, o sea, las nuevas rutas, inclusive nuevos tipos de rituales, o sea, tenemos, por decirte ahorita, aparte de los rituales ancestrales, tenemos el Festival del Canto y la Loja, tenemos, o sea, todas estas otras cositas, y que también, o sea, la gente se reprepara para ir en carrera chaguaya, por decirte así, como que wow, ya, o sea, y ese tipo de cosas, o sea, y también está el hecho de que los promesantes, que acordate de que te he dicho de que es la promesa por la curación y todo eso, no están bajando, sino más bien están aumentando. Eso quiere decir, o sea, de que yo creo que el tema de la devoción va a seguir creciendo en un mundo que cambia, en una modernidad que nos llega y nos pasa por encima, ya una modernidad que nos acerca al mundo de todo lado, ya en algo que quién sabe, o sea, cómo será el mundo a futuro, o sea, con tema de guerras, con tema de catástrofe ambiental, que es decir, el mundo de nuestros nietos no va a ser el mismo mundo en el que nosotros estamos creciendo, ¿ya? Es decir, y la fiesta va a cambiar definitivamente, pero va a tener siempre estas referencias detrás, o sea que yo no veo a San Roque todavía dando vueltas por aquí de aquí a 100 años. Muy bien. Gracias, Daniel, gracias a todos por escucharnos esta amplia entrevista. La cultura es una parte fundamental de la vida, y la mejor forma precisamente de conservarla y de enriquecerla es salir a vivirla, así que disfruten de la fiesta de San Roque.